Buenas noches, mi nombre es Madel Carmen Padilla Chávez. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando la asignatura Fisiopatología Aplicada 3. El tema es los estados catabólicos. En este caso es la condición de quemaduras. Introducción. Las quemaduras representan un gran problema de salud pública a nivel mundial. Más del 90% son prevenibles, pero siguen siendo muy comunes. El manejo en estos pacientes es muy complejo. Representa todo un reto para los profesionales de la salud. Para su tratamiento se requiere de un equipo multidisciplinar, con una atención continua y coordinada, ya que son pacientes con alto riesgo de infección, de respuesta inflamatoria sistémica y de sepsis. Requieren no solamente de un tratamiento agudo primario, también requieren de rehabilitación, reconstrucción y manejo de las secuelas a largo plazo. Generalidades. Las quemaduras son el resultado de un traumatismo físico o químico que involucra la desnaturalización de las proteínas tisulares. Se producen lesiones térmicas, desde una lesión superficial hasta una destrucción total del tegumento. Se producen tres efectos importantes: pérdida de líquidos, hipotermia y pérdida de la acción de la barrera frente a microorganismos patógenos, incrementando la susceptibilidad a infecciones y, en consecuencia, alto riesgo de muerte y mortalidad. Las causas pueden ser por agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los factores de riesgo, pues al tratarse de lesiones cutáneas leves o graves generadas de forma accidental, pues cualquier persona está expuesta a sufrir, siendo la población infantil y el adulto mayor los más vulnerables. La exposición a los agentes causales químicos, físicos y biológicos son los que pueden provocar múltiples alteraciones. El periodo de tiempo y el grado de temperatura al que fue expuesta la persona puede determinar la profundidad y extensión del área quemada. Así que cualquier tipo de quemadura repercute en alteraciones sistémicas que pueden causar la muerte o dejar secuelas de invalidez o deformidad a quien lo sufre. Clasificación de las quemaduras. Son de acuerdo a su profundidad, con la clasificación de Benaim, de acuerdo a su grado de severidad, con la clasificación de Converse-Smith, y de acuerdo al tipo de afectación, con la clasificación ABA. En el tipo A es dolorosa, eritematosa, inflamación leve, no hay secuelas, dura 5 días. En el tipo ABA es eritematosa, dolorosa, con ámpulas intactas, despigmentación, curación de 8 a 10 días. En el tipo ABB disminuye la sensibilidad, es eritematosa, con ámpulas rotas, máximo 21 días, si no, se tiene que recurrir a cirugía. Y el tipo B total afecta a terminaciones nerviosas, el tejido es blanquecino, amarillo o marrón. Hay pérdida de elasticidad y el dolor es poco o nulo. También se presenta deshidratación. La clasificación de acuerdo con la extensión de las quemaduras para determinar el pronóstico del paciente. Se requiere de conocer la extensión, localización y grado de profundidad. Se requiere de utilizar la regla de los 9 de Wallace para valorar grandes superficies, excepto las de primer grado. Se puede utilizar también la regla del 1 o regla de la palma de la mano para tener un cálculo aproximado más rápido. En el caso de los pediátricos se utiliza el diagrama de Lunch-Browder. La clasificación en función de la profundidad y extensión para instaurar la severidad pueden ser en leves, moderadas o graves. Existen varios criterios que nos permiten definir al paciente como gran quemado. Fisiopatología como un estado catabólico. El estado catabólico es la condición que presenta el organismo cuando requiere mayor cantidad de energía y no obtiene los nutrientes necesarios para conseguirla. Es una respuesta del organismo para obtener la energía suplementaria. El estado hipercatabólico es la condición incrementada del metabolismo. Puede ocurrir en presencia de una lesión, como es en las quemaduras, o como síntoma de una enfermedad. Se generan efectos perjudiciales a la salud. Fisiopatología. En las quemaduras la fisiopatología es muy compleja. Se presentan alteraciones locales y sistémicas. En las alteraciones locales, de acuerdo a la profundidad de la quemadura, se distinguen tres zonas: la zona de coagulación, que es la zona central; la zona de éstasis, que es la zona alrededor de la quemadura; y la zona de hiperemia, que viene siendo la zona periférica. Las alteraciones sistémicas se presenta respuesta inflamatoria, disfunción endotelial y coagulopatía. Repercuten en la función multiorgánica. Se produce una liberación masiva de mediadores inflamatorios hacia la circulación, incrementa la permeabilidad vascular con extravasación de líquido hacia el intersticio, con la aparición de edema, que viene siendo la hipovolemia.
lo que induce la hipoperfusión con menor aporte de oxígeno a tejidos, produciendo una respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de las alteraciones sistémicas, en los pacientes con quemaduras se presentan alteraciones cardiovasculares. Aquí se presenta el shock hipovolémico, que es la extravasación de líquido hacia el espacio intersticial. Se disminuye el retorno venoso, comprometiendo el gasto cardíaco. Este se incrementa y permanece elevado hasta que se logra la cicatrización de las heridas. Se incrementa la permeabilidad vascular, aumenta la eyección ventricular y la velocidad de la contracción miocárdica. Se disminuye la resistencia vascular periférica. Se presentan alteraciones hematológicas. El shock hipovolémico inicial se ve exacerbado por la hemólisis aguda, o sea, es decir, que hay destrucción de eritrocitos por el contacto directo con el calor. Se presenta anemia microcítica hipocrómica, con recuperación parcial del volumen intravascular. Aunque se ve disminuida la masa eritrocitaria, se incrementa el hematocrito hasta un 60%. La disminución de esa masa eritrocitaria conduce a una coagulación intravascular diseminada, que está asociada a sepsis, puede producir depresión de los factores de coagulación. También se presenta trombocitopenia con un recuento plaquetario menor a 50.000. Alteraciones renales. Hay disminución del flujo renal y de la tasa de filtrado glomerular, depresión volumen intravascular, hipoperfusión esplácnica, hipertensión intraglomerular, apoptosis de células tubulares, rhabdomiólisis, hemólisis, síndrome de compartimiento abdominal e inversión del flujo córtico medular. Esto se puede manifestar como oliguria, glicosuria, proteinuria, las cuales, de no ser tratadas, producen necrosis tubular aguda con falla renal. La hemólisis da lugar a depósitos de hemoglobina y mioglobina en el túbulo renal, generando tamponamiento con posterior necrosis tubular e insuficiencia renal aguda. Alteraciones pulmonares. Se presentan complicaciones generales por falla multisistémica. Se presenta atelectasias y colapso alveolar. En general, se presenta edema de vías respiratorias, colapso alveolar, edema pulmonar y disminución surfactante pulmonar. A los pocos días después del trauma, hay separación de la mucosa dañada, lo que puede agravar la obstrucción y producir mayor edema. Alteraciones hidroelectrolíticas. La destrucción cutánea induce al incremento de pérdidas hídricas por evaporación. Están asociadas a la alteración de la permeabilidad capilar, la cual puede inducir al shock hipovolémico. Dentro del periodo de resucitación se presenta hipernatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipofosfatemia. La hipocalemia puede deberse a las pérdidas en la orina, heces y vómito. La hipomagnesemia coexiste con la hipocalemia e hipocalemia. La hipercalemia se ocasiona por necrosis de células tubulares, de células y tejidos. Inicialmente se presenta incremento de la permeabilidad capilar con el paso del líquido entre los compartimentos. Alteraciones gastrointestinales. Hay cambios en la mucosa intestinal, alteraciones en la absorción, pérdida de células epiteliales. Incrementan la permeabilidad de la mucosa gástrica con ingreso de macromoléculas que no pueden ser repelidas. Sucede cuando hay infección en las quemaduras. Disminuye la absorción de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La hipovolemia que se presenta deja hipoperfundido el sistema gastrointestinal, lo hace vulnerable a complicaciones como es el hilio paralítico y las úlceras gastroduodenales, las cuales se presentan con mayor frecuencia en el duodeno, estómago, esófago, yeyuno y colon. El intestino está sometido a isquemia y a falta de alimentos, lo que favorece la proliferación bacteriana, que esta va por torrente sanguíneo, llega a otros órganos, como es el pulmón, y genera daño. Alteraciones metabólico-endocrinas. Se presenta hipermetabolismo con taquicardia, incremento del gasto cardíaco, alto consumo de oxígeno, proteólisis y lipólisis. Hipercatabolismo máximo al estrés con liberación de múltiples mediadores inflamatorios, como es el incremento de catecolaminas, cortisol, glucagón y además hormonas catabólicas. Esteatosis hepática. Se presenta hiperglicemia ya que la glucogenólisis está exacerbada. Las hormonas T3 y T4 se ven disminuidas. Hay pérdida significativa de peso por el catabolismo proteico. Se incrementa la demanda energética casi al doble, sobre todo cuando la quemadura está expuesta. Las reservas de glucosa se agotan y se utiliza la gluconeogénesis a expensas de aminoácidos. En estos casos la lipólisis es ineficiente. Se incrementa entonces la gluconeogénesis a expensas de las proteínas. Se obtienen del catabolismo del músculo, a lo que conlleva un balance de nitrógeno negativo. Alteraciones inmunológicas. Inmunosupresión generalizada
confusión celular deprimida a todo nivel y traslocación bacteriana por daño a la mucosa gastrointestinal, con alta predisposición a desarrollar sepsis, incremento del catabolismo y del gasto energético en reposo. Se presenta mayor riesgo de infecciones, como son la neumonía, infecciones urinarias, infecciones virales, micóticas, etc. Hay alteración de la inmunidad celular y humoral con alteración en la activación y función de todas las células sanguíneas. Las inmunoglobulinas se ven depletadas, se disminuyen los factores de complemento. Hasta después de las 2 a 3 semanas se activa la cascada del complemento. Se activan los sistemas intravasculares de coagulación y fibrinólisis con coagulopatía hepatípica, que resulta de los niveles bajos de plaquetas y fibrinógeno. Conclusiones. Importancia de conocer la fisiopatología en los estados catabólicos. Como pudimos ver, las condiciones de los pacientes con quemaduras graves es muy compleja. Pueden presentar daños muy severos, se produce un alto grado de estrés, incrementa el gasto cardíaco, alto consumo de oxígeno, acelerado catabolismo de proteínas, incremento del gasto y consumo energético, pérdida de peso. Dependiendo de la extensión y la gravedad y profundidad de las quemaduras, se puede presentar alteraciones locales y sistémicas, con las que se ven afectados de una u otra forma todos los sistemas del organismo. He aquí la importancia de conocer la fisiopatología de los estados catabólicos. Con ello se puede comprender cómo responde el organismo a las diversas condiciones, como son las quemaduras o a una enfermedad a las que están expuestos. La fisiopatología nos permite comprender mejor la condición del paciente para brindarle un manejo más completo y adecuado, con resultados mucho más favorables, con una evolución de recuperación, si no es pues muy rápida, sí es más segura y eficiente. Por ello, conocer las complicaciones a las que se enfrentan los pacientes son una herramienta súper importante con la que puede contar el equipo multidisciplinar, incluyendo al médico y al nutriólogo, para el tratamiento de estos pacientes. Pues el conocer la fisiopatología de las alteraciones hace posible poder desarrollar diferentes estrategias de terapia nutricional, las cuales son esenciales para mantener un adecuado aporte de nutrientes, mantener la función celular y regular en lo posible el complejo estado catabólico que se presenta. Estos pacientes con sus diversas afectaciones presentan alteraciones en el balance nutricional, en el balance metabólico nutricional, lo que a la vez genera el estado hipercatabólico, con depresión de los diferentes compartimentos corporales. En consecuencia, se favorece una mayor disfunción inmunoreguladora, que incrementa el estado catabólico y la depresión progresiva de la reserva energética y funcional de los diferentes sistemas. Por ello, yo considero que conocer la fisiopatología de las alteraciones en el estado catabólico de todos los sistemas permite modificar en lo posible dichas alteraciones, evitar complicaciones, disminuir la estancia hospitalaria, mejorar la sobrevida a través de una terapia nutricional adecuada de forma oportuna y por ende disminuir la morbimortalidad. Por su atención, gracias.